¿Te has preguntado alguna vez por qué sufren las personas buenas? Esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, y la Biblia nos da una respuesta profunda a través de la historia de Job. Job vivía en la tierra de Uz. Era conocido por su integridad, justicia y temor de Dios. Era extremadamente rico. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos sirvientes. A los ojos del mundo, era el hombre más grande del Oriente. Pero su mayor tesoro no eran sus posesiones materiales, sino su fe y devoción al Señor. Junto con su prosperidad, Job tenía una familia grande y unida, con 7 hijos y 3 hijas. No solo disfrutaba de sus bendiciones, sino que también intercedía diariamente por su casa, mostrando un corazón entregado a Dios. Sin embargo, Satanás desafió su fidelidad, afirmando que Job solo servía a Dios por su riqueza. Entonces el Señor permitió que fuera probado. En poco tiempo lo perdió todo: sus hijos, sus posesiones y su salud. Aún así, en medio de tanto dolor, Job se mantuvo firme en su fe. En este estudio descubrirás 25 lecciones poderosas del libro de Job, cada una basada en versículos bíblicos y aplicable a nuestra vida diaria. Estas enseñanzas nos mostrarán cómo una fe genuina puede sobrevivir a lo imposible y cómo Dios obra incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Primera lección: la fidelidad en el dolor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job era conocido por su integridad y reverencia hacia el Señor. Se apartaba del mal y vivía una vida ejemplar. Sin embargo, aún enfrentó profunda tristeza y pérdidas irreparables. Esto nos enseña que la fidelidad a Dios no es garantía de una vida sin pruebas. Por el contrario, la obediencia muchas veces se convierte en la razón misma por la cual somos probados. Job permaneció firme cuando todo a su alrededor se derrumbó, demostrando que su confianza estaba en Dios y no en las circunstancias pasajeras. Esta lección nos desafía a mantenernos firmes incluso cuando la vida no tiene sentido, recordando que Dios nos ve, conoce nuestros corazones y nos sostiene en medio de la tormenta. Ser fiel siempre vale la pena, aun cuando todo parezca estar en nuestra contra. Segunda lección: todo pertenece a Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Después de perder a todos sus hijos y posesiones, Job hizo una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Reconoció que todo lo que tenemos es temporal y en última instancia pertenece a Dios. Este versículo revela un corazón desprendido de las cosas materiales y profundamente arraigado en la verdadera adoración. Job no culpó a Dios, sino que alabó su nombre. Aquí aprendemos que la madurez espiritual es poder adorar incluso en la pérdida, y que la gratitud no depende de las circunstancias. Todo viene de Dios, y si Él permite que algo nos sea quitado, es porque hay un propósito mayor que aún no podemos ver. Tercera lección: Dios no cambia. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Incluso después de perder todo lo que tenía, Job no se levantó contra Dios, ni permitió que palabras de rebelión salieran de su boca. Entendió que el carácter de Dios es inmutable y no depende de las circunstancias. Esta actitud revela verdadera madurez espiritual. Es fácil adorar cuando la vida va bien, pero la fe genuina se prueba en medio del caos. A menudo somos tentados a dudar de la bondad de Dios cuando enfrentamos dolor.
Job nos enseña que Dios permanece justo, bueno y santo, incluso cuando no podemos entender sus caminos. El sufrimiento no cambia quién es Dios, pero puede revelar quiénes somos realmente delante de Él. Cuarta lección: nada escapa al control de Dios. Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Antes de que Satanás pudiera tocar a Job, Dios estableció un límite. Esto nos recuerda que incluso en las pruebas más duras, el enemigo no actúa con libertad ilimitada. El Señor permanece soberano, permitiendo solo lo que puede servir a un propósito mayor. Esta verdad nos da seguridad. Nada sucede fuera de su conocimiento. Esta lección nos llama a confiar en Dios incluso cuando somos atacados o tratados injustamente, pues Él está atento y pone vallado alrededor de los que le aman. El sufrimiento de Job no fue señal de abandono, sino parte de un plan más profundo y soberano. Quinta lección: adorar en medio de la pérdida. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job 1:20. La reacción de Job ante la tragedia es asombrosa. Después de perder a sus hijos, posesiones y salud, no se rebeló, sino que eligió adorar. Su dolor era real, pero su reverencia era aún mayor. Este acto revela que la verdadera adoración no depende de las circunstancias, sino de una decisión de fe. Adorar en medio de la pérdida es reconocer que Dios sigue siendo digno incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Job no negó su dolor, pero llevó su sufrimiento delante del Señor. Aprendemos que en el dolor, la fe madura y la adoración se vuelve más profunda y genuina. Sexta lección: cuando el silencio trae consuelo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Job 2:13. Los amigos de Job, enfrentados con su inmenso sufrimiento, no encontraron palabras, así que simplemente se sentaron con él en silencio durante 7 días. Este gesto muestra que el verdadero consuelo muchas veces no se encuentra en discursos, sino en la presencia silenciosa de quienes se preocupan. A veces tratamos de explicar el dolor u ofrecer respuestas rápidas, pero hay dolores que ninguna palabra puede sanar. En tales momentos, la empatía habla más fuerte que las explicaciones. El silencio, cuando está lleno de amor y compasión, se convierte en una presencia que consuela el alma. Aprendemos aquí que estar presente puede ser el mayor acto de amistad y cuidado. Séptima lección: mantenerse firme bajo presión íntima. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. En el colmo de su dolor, incluso la esposa de Job, abrumada por la desesperación, lo instó a abandonar su fe. Este momento revela que a veces incluso los más cercanos a nosotros pueden desanimarnos espiritualmente cuando ellos mismos están heridos. Sin embargo, Job se mantuvo firme, demostrando que su fidelidad no dependía de las opiniones de otros, sino de su confianza en el Señor. La lección es clara: la fe verdadera debe estar arraigada en Dios, no en la aprobación humana. Cuando la presión viene incluso de quienes más queremos, elegir honrar a Dios es la mayor expresión de amor y perseverancia. Octava lección: no todo sufrimiento es castigo. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Al responder a su esposa, Job revela una fe que no se limita a los días buenos. Reconoce que Dios permanece como Señor tanto en tiempos de gozo como en temporadas de aflicción. Esta declaración refleja madurez espiritual. No toda tragedia es resultado de castigo. A veces el sufrimiento es un instrumento de crecimiento y revelación.
Muchas veces Dios permite el dolor para moldearnos y fortalecer nuestra confianza en Él. Esta lección nos recuerda que la fe genuina no se desmorona ante la pérdida, sino que perdura aferrada al amor y soberanía de Dios, incluso cuando sus propósitos permanecen más allá de nuestro entendimiento. Novena lección. La incomprensión de los amigos. He venido a ser escarnio de mis amigos. Job 12:4. En medio de su dolor, Job también enfrentó el desprecio de quienes debían haberlo consolado. Sus amigos no entendieron su lucha y lo acusaron falsamente de culpa. Esto nos muestra que no siempre podemos esperar comprensión, incluso de los más cercanos a nosotros. Muchas veces podemos ser juzgados injustamente aun cuando caminamos en integridad. Esta lección nos recuerda que no debemos permitir que la incomprensión humana sacuda nuestra fe. Debemos arraigar nuestra identidad en Dios, pues Él conoce la verdad de nuestros corazones. Las personas pueden fallar y juzgarnos mal, pero el Señor nunca se equivoca acerca de quiénes somos. Décima lección. Dios escucha nuestro lamento. ¿Por qué no morí yo en la matriz o fui traspasado al salir del vientre? Job 3:11. En este grito de desesperación, Job abre su corazón y revela el peso de su sufrimiento. Su dolor era tan profundo que deseaba no haber nacido nunca. Este momento nos enseña que Dios no pide discursos elocuentes, sino honestidad delante de Él. La fe verdadera no niega la angustia, sino que la lleva al Señor en oración. Job mostró que incluso el lamento puede ofrecerse a Dios, y Él no rechaza a quienes claman con sinceridad. Esta lección nos recuerda que el Señor recibe nuestras lágrimas y valora la verdad del corazón por encima del silencio orgulloso. Undécima lección. Dios prefiere la sinceridad. Hastío tengo de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Job 7:16. Job no enmascaró su dolor ni trató de sonar religioso para parecer fuerte. Abrió su corazón delante de Dios, confesando su alma cansada y su deseo de rendirse. Esta actitud muestra que el Señor no busca apariencias espirituales, sino autenticidad. Incluso en su quebranto, Job siguió hablando con Dios, y eso en sí mismo es un acto de fe. La lección es poderosa. Podemos ser completamente honestos delante del Padre. Él conoce nuestra fragilidad, entiende nuestras limitaciones y recibe incluso nuestras palabras más duras cuando vienen de un corazón quebrantado que aún reconoce su presencia en medio del dolor. Duodécima lección. El consejo sin compasión lastima. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Job 13:12. Job no permaneció en silencio ante las palabras de sus amigos. Los confrontó porque su consejo, en lugar de traer consuelo, solo profundizó su dolor. Trataron de explicar el sufrimiento con discursos religiosos y respuestas prefabricadas, pero sin compasión genuina. Esta escena nos enseña que ofrecer apoyo no se trata de repetir frases bonitas o parecer sabios, sino de mostrar empatía. Las palabras habladas sin amor pueden convertirse en cargas aún más pesadas para quienes sufren. La verdadera sabiduría no acusa ni juzga, sino que abraza y extiende una mano. Dios valora la verdad sazonada con misericordia, nunca los discursos fríos y sin corazón. 13ª lección. Aún en el silencio, Dios está presente. Oh, si supiera dónde hallar a Dios, iría hasta su tribunal. Job 23:3. El corazón de Job anhelaba respuestas. Deseaba un encuentro con Dios, pero parecía no escuchar más que silencio. Esta experiencia nos enseña que a veces el cielo se siente distante y las respuestas no llegan. Sin embargo, esto no significa que Dios esté ausente.
El silencio de Dios puede ser parte de su misterio y su obra. El deseo de Job de permanecer en la presencia divina, incluso sin respuestas, es un ejemplo de perseverancia espiritual. Aprendemos que confiar en Dios cuando ni vemos ni escuchamos es la prueba más pura de amor. Él siempre escucha, aunque elija no responder inmediatamente. 14ª lección. Dios conoce nuestro camino, mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Job 23:10. Incluso sin entender la razón de su dolor, Job declaró con confianza que Dios conocía cada detalle de su senda. Esta declaración es una de las expresiones más hermosas de fe en medio del sufrimiento. Job creía que su prueba no sería en vano, sino que su vida sería refinada como oro en el fuego. La lección es clara. El Señor nunca pierde el control e incluso usa las luchas para moldearnos. Ninguna lágrima es desperdiciada delante de Él. Confiar en esta verdad nos da esperanza y fuerza para caminar por los desiertos de la vida, creyendo que Dios nos está perfeccionando. 15ª lección. Nuestra justicia es limitada. Si yo fuere justo, mi propia boca me condenará. Job 9:20. Job reconoció que incluso si tratara de justificarse, nunca podría mantenerse completamente justo delante de Dios. Este versículo nos enseña sobre la humildad espiritual. Sin importar cuán justos podamos pensar que somos, delante de la santidad de Dios, todos quedamos cortos y necesitamos gracia. La lección es clara: confiar en nuestra propia justicia es necio. Job entendió que no es el mérito humano lo que nos mantiene en pie, sino la misericordia divina. Esta comprensión es liberadora, pues nos lleva a depender del perdón y la gracia de Dios. La verdadera sabiduría comienza cuando dejamos a un lado el orgullo y nos entregamos a su verdad. 16ª lección. La verdadera sabiduría es humildad. Sabio de corazón es y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job 9:4. Job reconoció la grandeza incomparable de Dios, su sabiduría infinita y poder soberano. Entendió que resistir al Creador es inútil, pues nadie encuentra paz mientras lucha contra su voluntad. Esta verdad nos recuerda que la sabiduría real no se mide solo por el conocimiento, sino que nace de la reverencia y humildad ante Dios. El orgullo nos aleja de la paz, pero la sumisión nos acerca a ella. La lección es clara: aceptar la soberanía del Señor, incluso cuando no entendemos, es el camino para vivir en confianza. Solo entonces podemos experimentar la paz que fluye de la fe genuina en Él. 17ª lección. Dios se preocupa por cada detalle. Acuérdate de que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Job 10:9. En esta súplica, Job apela a la ternura de Dios, recordándole que fue creado por sus manos. Reconoce su fragilidad al ser formado del polvo de la tierra y se pregunta si Dios destruiría lo que tan cuidadosamente moldeó. La lección aquí es que Dios nunca es indiferente a nuestro dolor. Somos obra de su amor, creados con propósito. Job expresó su vulnerabilidad, enseñándonos que nosotros también podemos llevar nuestra fragilidad delante del Señor. Dios conoce cada detalle de nuestro ser desde el vientre. No nos olvida en el sufrimiento, por el contrario, está presente incluso cuando nos sentimos más quebrantados. 18ª lección. Hay esperanza en medio del dolor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Incluso rodeado de tragedia y del silencio de Dios, Job hace una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras. Cree que su Redentor está vivo y que al final se levantará. Esta confesión va más allá del sufrimiento presente y apunta hacia la esperanza futura. Job, incluso en dolor, miró hacia adelante, hacia la promesa de resurrección y justicia divina.
La lección es clara. Sin importar cuán oscuro sea el valle, la fe en el Redentor mantiene viva la esperanza. Saber que Dios tiene la última palabra cambia cómo resistimos el dolor. Él es fiel, y al final su amor y justicia prevalecerán sobre todas las cosas. 19ª lección. La integridad importa más que las explicaciones. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Job 27:5. Incluso cuando fue falsamente acusado, Job se rehusó a soltar su integridad. No entendía las razones de su sufrimiento, pero eligió permanecer fiel en carácter. Esta decisión se erige como una de las mayores expresiones de fe y fortaleza espiritual. La verdadera integridad no se moldea por las circunstancias, sino por una elección constante de honrar a Dios. Job nos enseña que no necesitamos todas las respuestas para permanecer rectos delante del Señor. El valor de la integridad supera el razonamiento humano y se convierte en un testimonio poderoso de que vivir para Dios siempre es el mejor camino. 20ª lección. El temor del Señor es sabiduría, y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. En medio de muchas preguntas y debates, Job declara que la verdadera sabiduría no se encuentra en el intelecto humano, sino en la reverencia hacia el Señor. Temer a Dios significa reconocer su soberanía y elegir vivir según su voluntad. Este temor no es terror, sino respeto profundo que nos lleva a apartarnos del mal. La lección es clara. El conocimiento sin obediencia no produce vida. La humildad ante Dios lleva al verdadero entendimiento. La sabiduría comienza cuando inclinamos nuestros corazones delante de Él, caminando en sendas que reflejan su santidad y nos acercan a su presencia. 21ª lección. Esperanza más allá de la frustración. Esperé el bien y vino el mal. Esperaba luz y vino oscuridad. Job 30:26. Job abre su corazón y admite su frustración al esperar días mejores solo para recibir más dolor en su lugar. Esta experiencia muestra que incluso los justos pueden sentirse decepcionados y percibir la vida como injusta. Sin embargo, Job no abandona su fe incluso cuando está rodeado de tinieblas. Continúa buscando a Dios, demostrando que la esperanza verdadera no se arraiga en las circunstancias, sino en el Señor mismo. Esta lección nos recuerda que la fe permanece como un hilo fuerte que nos conecta con el propósito de Dios, incluso cuando todo lo demás parece fallar. El Señor continúa siendo nuestra luz, incluso en medio de la oscuridad. 22ª lección. Dios siempre responde. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38:1. Después de tanto silencio, Dios finalmente le habla a Job de manera poderosa y directa. El tiempo de la respuesta había llegado. Esta lección nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones incluso cuando parece silencioso. Responde en el momento justo, de la manera correcta. Sus palabras no le dieron a Job todas las explicaciones que quería, pero revelaron algo aún mayor: la majestuosidad de Dios. Cuando el Señor habla, todo cambia. No necesitamos entender todo, solo necesitamos confiar en que Él es fiel y nos guiará en el momento correcto. Dios responde y cuando habla, su voz sana, restaura y transforma. 23ª lección. No necesitamos entender para confiar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Dios le dirige una pregunta a Job que resalta la distancia entre el Creador y la criatura. Le recuerda que hay misterios mucho más allá de la comprensión humana. Esto no tenía la intención de humillar a Job, sino de enseñarle que la fe no depende de tener todas las respuestas. Muy seguido buscamos explicaciones inmediatas, pero lo que Dios ofrece es confianza en su soberanía.
La lección es clara. Incluso sin entender, podemos descansar en el Señor que conoce y controla todas las cosas. Confiar sin comprensión completa es la esencia de la fe, y en ella encontramos paz en medio de los misterios de la vida. 24ª lección. Dios cuida de todo. ¿Quién preparó al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? Job 38:41. Mientras le habla a Job, Dios le recuerda que incluso los polluelos frágiles y dependientes del cuervo son alimentados a través de su providencia. Esta imagen revela el cuidado del Señor incluso en los detalles más pequeños de la creación. Si Él provee para las necesidades de las aves, ¿cuánto más cuidará de aquellos hechos a su imagen? La lección es clara. Nada escapa al ojo atento del Señor. Incluso cuando no lo percibimos, Él está supliendo lo que necesitamos. Esta verdad nos invita a descansar en su provisión, confiando en que su amor es constante, fiel y suficiente para cada circunstancia de la vida. 25ª lección. Conocer verdaderamente a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Después de todo lo que soportó, Job alcanzó un nivel más profundo de relación con Dios. Antes solo sabía de Él por lo que había escuchado, pero ahora lo experimentó personalmente. Esta lección muestra que el sufrimiento, cuando se enfrenta con fe, puede llevarnos a una revelación más íntima de quién es Dios. El dolor no nos aleja del Señor, nos acerca más a Él. Job no simplemente aprendió sobre Dios, llegó a conocerlo verdaderamente. Muchas veces solo vemos claramente el rostro de Dios cuando nuestras lágrimas lavan nuestros ojos y el quebranto abre el camino para su presencia. La historia de Job es un testimonio poderoso de fe que perdura las mayores pruebas. Job era recto, temía a Dios y se apartaba del mal. Sin embargo, lo perdió todo: sus posesiones, sus hijos, su salud y su paz. Fue falsamente acusado, despreciado por quienes debían haberlo apoyado y enfrentó el silencio del cielo. Aún así, sin respuestas, no abandonó su fe. Job cuestionó, lloró y se lamentó, pero permaneció firme en su confianza en el Señor. Su historia nos enseña que el sufrimiento no es la ausencia de Dios, sino parte de un proceso de madurez espiritual. La fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de una relación profunda con el Creador. Al final, Dios restauró abundantemente la vida de Job. Recibió el doble de lo que tenía antes: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También fue bendecido con 10 hijos más, incluyendo 3 hijas reconocidas por su hermosura. Job vivió más de 140 años, vio 4 generaciones de sus descendientes y murió anciano y lleno de días. Su vida demuestra que Dios honra a quienes permanecen fieles incluso en el valle de la aflicción. Mientras reflexionamos sobre el viaje de Job, que seamos animados a confiar incluso cuando no entendemos y a creer que con Dios el final siempre es mejor que el principio. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12.